capítulo 22 del libro de Mateo, en este evangelio contado por Mateo, hemos visto diferentes tipos de personas. Hemos visto personas, grupos. Estas personas están unidas por un pensamiento, por una forma de actuar, por algo que les gusta. Entonces vimos a las personas cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, las personas estaban contentas, estaban alabando, cortaron hojas de palma y están dándole la bienvenida al rey. En este capítulo 22 está ingresando el rey a Jerusalén. Y el primer lugar donde ingresa el rey es al templo. Y allí en el templo, pues que es casa de oración, casa de comunión con Dios, casa de relación con Dios, pues encuentra su casa que la habían convertido en cueva de ladrones y allí expulsa a las personas, no a las personas sino a los animales y a todos los que estaban haciendo negocio y limpia el templo para que éste vuelva a ser casa de oración. Luego encontramos a Jesús con los fariseos, un grupo de personas que ellos habían establecido su propia justicia a través de sus buenas acciones, a través de su comportamiento, a través de lo que ellos mismos podían hacer. Así eran los fariseos. Ellos pretendían llegar al cielo a través de sus buenos frutos, a través de hacerse buenos por su propia mano. Luego encontramos también a Jesús que se acercan unos herodianos. Y este grupo está conformado por hombres que amaban su nación, pero también estaban muy de acuerdo y eran seguidores del gobierno. Tanto así que colocaban al gobierno por encima de lo que ellos, inclusive de la fe, inclusive de su relación con Dios. Y ahora vamos a encontrar a un grupo que son los saduceos. Y este grupo de personas ellos tenían las escrituras, creían en el Pentateuco. Para ellos la base fundamental eran los escritos de Moisés, la ley, y sobre ellos basaban su comportamiento, pero ellos eran muy racionales y eran adinerados. Este grupo de personas solamente pretendían servir a Dios y recibir algo a favor, y su pensamiento era el aquí y el ahora. No iban más allá, no esperaban ni una resurrección, no creían en los ángeles, no creían en los espíritus, no creían en nada sobrenatural, solamente algo físico. Como yo tengo fe, yo hago cosas y Dios me responde. Pero lo más bonito de este capítulo es que todo este grupo de personas que tenían conocimiento de las escrituras, que pertenecían a la nación de Israel, y a medida que usted y yo leemos el evangelio vamos a encontrar más grupos, porque había más grupos de personas. A todos Jesús los atendió. A todos los que se acercaron a Jesús, Jesús los escuchó. Y cuando le hicieron las preguntas, y aunque intentaron hacerlo caer y le tendieron una trampa, Jesús a través de su enseñanza los corrigió. Yo quiero que en esta mañana nos hagamos una pregunta. ¿A qué grupo pertenece usted? Estos hombres vinieron al encuentro de Jesús. Fueron a buscarlo con un propósito. Hoy usted está aquí. ¿Por qué no está en la playa? ¿Por qué no está en una piscina? ¿Por qué no está en un pueblo? ¿Por qué no está descansando? Hay una razón. Usted y yo, al igual que estos hombres, vinimos a buscar a Dios. Pero es Jesús tan grande, y hoy lo vamos a ver, es Jesús tan grande y sus palabras tan poderosas. Yo quiero invitarlo en esta mañana a que en ese encuentro con Jesús le digamos: Señor, háblanos. Estos hombres venían con una idea y pensaban que lo que estaban haciendo era lo correcto, que la posición y el entendimiento que tenían de la palabra era la correcta, que Jesús era el equivocado, que Jesús era la piedra en el camino que debían sacar. Pero al encontrarse con Jesús fueron corregidos. Hoy todo está dispuesto para que usted, los que están aquí de manera física y los que están conectados también de manera virtual,
Todo está preparado para que nos encontremos con Jesús. Pero ¿cuál va a ser el resultado de ese encuentro? ¿Cuál va a ser el resultado de escuchar las palabras de Jesús? ¿Sabe quién determina eso? Usted y yo. Hoy yo quiero invitarle a que le digamos: Señor, aquí estoy. Háblame. Tal vez yo quiero llegar al cielo por mi propia justicia. O yo tengo un compromiso contigo y yo he entendido que yo debo ir cada domingo a la iglesia y debo hacer varias cosas y ya, esa es mi relación contigo y no más. O tal vez los que cumplen con una religión, pero no creen en nada ni el poder de Dios. Hoy el Señor nos va a enseñar. Mateo nos cuenta una característica de los saduceos. ¿Cuál era? Que ellos no creían en la resurrección. Ellos no creían en los ángeles, ellos no creían en nada espiritual, aunque tenían las escrituras. Y aunque allá en los escritos de Moisés, en el Pentateuco, allí en esos primeros 5 libros, habla acerca de los ángeles y nos cuenta cómo Dios los envió y ellos actuaron. Pero ellos no creían nada de eso. Para ellos simplemente la vida de fe era una religión más. Y ellos se acercan y le preguntan a Jesús acerca de la resurrección. Si ellos no creían en la resurrección, ¿por qué le preguntaban a Jesús acerca de la resurrección? ¿Será que querían aprender? ¿Cuál era su actitud? ¿Cuál era su propósito o el interés de preguntarle a Jesús acerca de la resurrección? Y esto me hace acordar de mi papá. ¿Por qué? Ya les voy a contar. Porque mi papá, él asistía a la iglesia. Mi papá toda la vida, él asistió a una congregación que se llama la iglesia presbiteriana. Y en la iglesia presbiteriana, allá ellos no creen en las manifestaciones del Espíritu de Dios, en los dones, en los milagros, en nada de eso. Ellos no van por esa línea, sino que ellos son muy conservadores, extremadamente. Mi papá nos decía, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros comenzamos a asistir a una iglesia y esta iglesia, aunque era metodista y también tenía como esa línea, pero en esta iglesia había algo particular y era que el poder de Dios se manifestaba. Entonces, mi papá nos decía que a ellos en la iglesia no les permitían aplaudir, que aplaudir en la iglesia eso era terrible, que eso era falta de respeto para Dios. Y allá en la congregación donde estaba mi padre, allí cantaban himnos y tenían el himnario y se paraban y cantaban, y eso sí, a mi papá le gustaba cantar duro. Y entonces él no creía en la manifestación cuando oraban por las personas lloraban y eran transformadas por Dios y había eso. Mi papá él no creía nada de eso, nada. Y él decía, estos están como locos, porque nosotros, sí, y en nosotros se manifestaba, y voy a hablar por mí, en mí se manifestaba todos estos dones. Y entonces, ¿cuándo cambió mi papá la idea? Y estaba en la sala, en una UCI en Bucaramanga, estaba en la UCI ya en las últimas, los médicos decían que él no tenía esperanzas de vida, les daban horas de muerto para que muriera. En esos momentos él comenzó a ver algo. Mi papá era alto, era fuerte. Accidente con mi mamá viajamos y él después él nos cuenta que él estaba en la sala allá en la UCI y él veía cómo entraba un hombre grande, fuerte, con cadenas y lo retaba a pelear. Le decía que pelearan y le decía que se lo iba a llevar. Y mi papá, él no creía en nada de espíritus, ni en ángeles, ni en demonios, él no creía en nada de eso. Pero al ver esa manifestación, él sentía miedo y él decía, yo no puedo pelear contra él. Yo no podía. Pero mi mamá era bajita, pero era llena de fe y de la palabra del Señor. Y cuando mi mamá entraba al cuarto, mi papá decía,
ese ser se iba. Y entonces mi papá le decía a mi mamá, no se salga de aquí, yo no puedo pelear contra él. Y le decía, tengo miedo, porque yo no soy capaz de sostenerlo, yo no puedo. Y él está diciendo que me va a llevar y yo no puedo hacer nada. Y entonces, bueno, ahí estamos, comenzamos a orar y al final el Señor Jesús le dio la victoria a mi papá. Pero desde ese momento mi papá entendió que hay un mundo espiritual. Y esto algo que quiere hoy el Señor enseñarnos a través de su palabra es que la vida de fe no es solamente física, no es solamente lo que usted hace, no solamente es llevar una religión, leer la palabra, porque yo aprendí de mi papá la fidelidad a la congregación. Durante todos los años de vida de mi papá, él siempre asistió a la misma congregación, siempre, nunca se cambió, nunca fue a otra y anhelaba. Y el domingo era contento y nosotros nos enseñó a ofrendar, nos enseñó a leer la palabra. Él lo primero que hacía por la mañana era levantarse, abría la Biblia, la leía, oraba. Yo lo vi, yo aprendí de él. Pero él, cuando íbamos rumbo a la iglesia, él siempre decía, bueno, vamos a orar. Y comenzaba a orar. Nos enseñaba a orar, aunque siempre hacía la misma oración, pero nos enseñó a orar. Por eso como padres debemos dar ejemplo. Pero algo que mi papá no me enseñó fue esto, acerca del Espíritu. Eso lo aprendí en la relación con Dios, en la comunión con Dios, en pasar tiempo con el Señor. Y la vida de fe es más que tener un ritual, es más que tener unas acciones, no es una religión. La vida de fe es vida, vida. Jesús cuando vino a la tierra dijo, yo he venido para que tengan vida. Estos hombres saduceos vienen a preguntarle a Jesús con una intención. Tal vez ninguna persona, ni los fariseos, ni los grandes maestros, ni los rabinos le habían podido contestar la pregunta acerca de la resurrección. Y por eso ellos tenían ese deseo en su corazón. O tal vez vinieron a Jesús para tentarlo y decirle, bueno, nosotros estamos en lo correcto, usted está equivocado. Y entonces le hacen la pregunta y le dicen, bueno, Jesús, en la ley de Moisés está la ley del cuñado, o la ley del levirato significa cuñado o pariente más cercano. ¿Qué significaba? Que si una mujer estaba casada y esa mujer no tenía hijos y su esposo muere, pues el hermano del esposo debe casarse con ella y de esa relación debe haber un hijo. Y entonces el hijo recibía la herencia, recibía la bendición, recibía para que esta mujer no quedara sola, desamparada, para que no se perdiera el nombre. Esa es la ley del cuñado, la ley del levirato. Y entonces le dice, bueno, si existe esa ley, le preguntan a Jesús, si existe esa ley de que el hermano debe sustentar, entonces contéstenos esto. Hay una mujer y esta mujer se casó con uno y ese se murió, no le dio hijos y así, 7 hermanos. Entonces, si esto es así, en la resurrección, ¿de quién va a ser ella esposa o a quién le va a pertenecer? ¿A quién? Y entonces Jesús les contesta, y este es el corazón, este es lo principal. Este versículo es lo principal de esta enseñanza. Versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, están en un error. Y esa palabra errar significa no solamente estar equivocado, sino extraviar el camino. O sea que ellos estaban yendo por el camino equivocado, aunque miren, los saduceos eran adinerados. Tenían una alta posición dentro de la nación de Israel. Ellos eran los que administraban el templo, y administrar el templo era estatus no solamente religioso, sino a nivel económico. Por eso ellos permitían que vendieran animales, porque de ahí obtenían una ganancia. Y ellos negociaron eso y no se dejaban quitar ese negocio, porque de ahí recibían una remuneración y era una muy buena remuneración. Y ellos están dirigiendo el templo en ese momento y tiene
Tiempo para orar, tiempo para leer, tiempo para ofrendar, tiempo para cantar, tiempo para todo. Y lo hacían, estaban equivocados, estaban errados, estaban extraviando el camino. Estaban en un error. Y cuando uno está equivocado, pues ese camino, en el libro de Proverbios dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es que camino de muerte. Lo va a llevar no a la vida que es Dios, sino lo va a alejar de Dios, lo va a sacar del camino. Entonces, hagámonos esta pregunta. ¿Usted está en un error o no está en el error? ¿Usted está en el camino o no está en el camino? ¿Por qué estaban en el error? Versículo 29. Erráis, están extraviados, ¿por qué? Ignorando las escrituras y el poder de Dios. Hay dos elementos que nos van a llevar a extraviarnos del camino, o hay dos elementos que nos van a llevar a afianzarnos en el camino, a afianzarnos en la vida de fe e ir por el camino seguro que nos lleva a la victoria, a la vida eterna. ¿Y cuáles son esos elementos? Número uno, las escrituras, y número dos, el poder de Dios. Es un equilibrio, es una balanza. Y entonces nosotros en la iglesia tenemos 5 fundamentos. En Iglesia Viva tenemos 5 fundamentos. ¿Ustedes se lo saben? El primero es ¿cuál? El primero es leer las escrituras. ¿Por qué? Es leer la palabra constantemente. Porque cuando yo oro, yo puedo orar desde mi corazón, desde mi pensamiento, desde todo mi ser, pero a veces mi oración no tiene respuesta, dice Santiago, porque yo pido es para gastar en mis deleites, en mis pasiones, en mis deseos, en lo que yo quiero. Pero cuando usted y yo conocemos la voluntad de Dios, entonces nuestra oración va a ser escuchada y respondida. ¿Por qué? Porque vamos a orar respecto a lo que Dios quiere, respecto a lo que Dios está ordenando. Porque es a través de la palabra que se hizo carne que nosotros conocemos el deseo y la voluntad de Dios. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios para usted y para mí? ¿Qué tan importante, qué lugar usted le da a la palabra de Dios en su vida? ¿Usted la lee y medita en lo que dice la palabra o simplemente dice, cumple con leerla y ya? Y con tal de que yo no le haga mal a nadie y que yo no le robe a nadie, ya estoy bien. Es que estos saduceos pensaban, o lo que nos describe aquí su forma de actuar, era solamente cumplir y ya, pero no tenían esa relación, esa vida. La palabra de Dios es muy, muy importante para nosotros. No es solamente tener la palabra de Dios memorizada. A mí cuando era niño en la iglesia infantil me enseñaron a memorizar los versículos. Y eso es algo bueno porque hasta el día de hoy yo los tengo grabados en mi mente. Pero algo que es mejor es poder entender lo que dice esos versículos. Es poder vivir lo que dice esa palabra del Señor. Es ver manifestado el poder de la palabra en mi vida. Cuando los discípulos Jesús les estaba lavando los pies y estaba hablando con ellos, Pedro le dice, lávame también desde la cabeza. Y Jesús les dijo, no, ustedes están limpios por las palabras que yo les he hablado. Miren, si nosotros queremos estar extraviados, pues ¿qué necesitamos? Dejar la palabra de Dios, dejar la relación con Dios, evitar que Él nos hable, decirle, Señor, yo ya lo sé todo, yo ya no quiero aprender más, voy a vivir por mi propia palabra, por mi propia voluntad, por mi propio pensamiento. Cuando usted deja de consultar, deja de leer, de meditar en la palabra de Dios, le está diciendo mi pensamiento y lo que yo pienso es superior a lo que tú dices, a lo que tú hablas, a lo que tú estás diciendo. Y dice también aquí, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en su vida? Y no solamente leerla, sino decir lo que me está diciendo lo estoy viviendo. ¿Estoy caminando por esa palabra o no? El segundo elemento que está aquí es, no conocen el poder de Dios.
sea, esa palabra es real. Esa palabra es real. Si la Biblia dice que usted es bendito, bienaventurado, feliz, dichoso, usted lo es. Pero yo puedo leer la palabra y hoy el Señor nos va a corregir en ese error de que teniendo la palabra no creemos a lo que dice la palabra. No vivimos de acuerdo a lo que Jesús está diciendo de nosotros, y la iglesia del Señor no puede ser así. Escuchar hablar al Señor respecto a usted y no pensar que eso sea para usted, ni vivirlo, ni disfrutarlo, y seguir en la misma condición esperando que Dios haga algo, pero Él ya nos dio su palabra. Es que en el Evangelio de Juan dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa misma palabra que habitó en la tierra, la misma palabra que hoy quiere habitar en su corazón, en mi vida. Es muy, muy importante tener esa palabra brotando, que el deseo, la alegría, el gozo que usted experimenta cada día sea escuchar hablar a su Padre, sea escuchar hablar a su Señor, poder ir ante su presencia y que su palabra lo levante, lo reconforte, lo anime, lo fortalezca, lo limpie. Pero sabe, a veces no le creemos que Dios tenga el poder. Y estos hombres decían esto, pensaban esto, que Dios, y erraban porque estaban entendiendo mal las escrituras. Pero también ¿qué pasaba con ellos? No creían en el poder de Dios. ¿Usted cree que Dios es poderoso? ¿Se cree que Dios es? Sí. Miren, el jueves con Eduardo estábamos orando y le estamos dando gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso, porque Él contesta cuando el pueblo ora. Cuando usted ora, Dios responde. Y al ver la manifestación de su poder es maravilloso. Cuando usted escucha la palabra resurrección, ¿qué se le viene a la mente? Versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Qué está diciendo? Miren, el matrimonio es ¿hasta cuándo? Hasta cuando la muerte los separe. O sea que si usted se casó y tiene hijos y toda la relación que usted tenga con ellos va a ser aquí en la tierra. Así que disfrútelo mientras que está en la tierra. Una vez se acabe, una vez usted y yo partamos de esta tierra, el polvo, esta carne vuelva al polvo del cual fue tomado, hasta ahí llegó. En el cielo no van a haber matrimonios, en el cielo no van a haber divorcios, no van a haber, no se van a, yo tengo un hijo, usted tiene una hija, venga, los casamos. No, en el cielo no va a haber eso. Eso es para aquí, para la tierra, para que haya descendencia, pero en el cielo no. O sea, no se preocupe por eso, ¿sí? No le preste atención, pero ellos sí estaban muy preocupados por esa relación. Y le dicen a Jesús, allá en el cielo entonces, esta mujer, ¿a quién le va a pertenecer? Pero Jesús les dice, si no serán como los ángeles. No somos ángeles, pero vamos a ser como los ángeles. Es decir, que los ángeles ni se casan, no se dan en casamiento, o sea, no tienen hijos a los cuales quieran casar, tampoco tienen deseos sexuales, o sea que cuando se le diga, no, es que en Génesis 6 eran los ángeles de Dios que vinieron a tener relaciones con las mujeres. No, es mentira, ellos no tienen esos deseos. Ellos son espíritus enviados por Dios con una tarea y un propósito. Y entonces dice que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Vamos a ser como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Cómo son los ángeles de Dios en el cielo? Siervos, servidores del Señor. Vamos a servir a nuestro Dios. Vamos, por eso cuando nos congregamos, estamos aprendiendo de la palabra del Señor para que un día, por la eternidad, le sirvamos a Él. Dice versículo 31, pero con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Cuando usted piensa en esta palabra, la resurrección, a veces pensamos que la vida de fe es pórtese bien, hable bien, peínese bien, vístase bien, no diga vulgaridades, no le desee mal a nadie. Y solamente es esto. Y olvidamos lo mejor, que la manifestación del poder de Dios, eso no se lo da a la religión.
Cuando Jesús envió a los discípulos, les dijo: vayan y anuncien que el reino de los cielos ha llegado y manifiesten el poder de Dios. Jesús, cuando resucita, le dice a sus discípulos: vayan y anuncien, enseñen, sanen, liberen, echen fuera demonios, resuciten muertos, limpien leprosos, manifiesten el poder de Dios. La vida de fe no es un discurso, no es una manera solamente para que seamos buenas personas, para que seamos íntegros, para que nos portemos bien. Hay un poder que no lo da el buen comportamiento, y es el poder de Dios. Y ese poder, ¿sabe a quién se los da? Dijo Jesús: oren, esperen la promesa del Padre y sobre ustedes vendrá el Espíritu Santo, y entonces serán revestidos con poder de lo alto. ¿Usted cree, cuando escucha la palabra resurrección, en qué piensa? Usted háblele de resurrección a una persona hoy en día, ¿y qué van a pensar? Se ríen, se burlan, porque ellos no han resucitado. ¿Cuándo comienza la resurrección? ¿Cuando yo me muera? No. ¿Sabe cuándo inicia la resurrección? Hoy, el día que usted se encuentra con Jesús. Porque cuando este cuerpo se deshaga, dijo Pablo, entonces se manifestará lo eterno. Cuando esta carpa, esta tienda deje de existir, entonces se manifestará la verdad, la vida. ¿Cuándo comienza la resurrección? La resurrección, la palabra resurrección significa ponerse de pie, levantarse, tener de nuevo la vida, tener la vida. Eso significa resucitar. La Biblia no está enfocada en hablar de la muerte física, porque desde el principio está escrito que del polvo eres y al polvo volverás. Todo muere. La Biblia no está enfocada en hablar de la separación del cuerpo y del alma, del espíritu. Eso lo dice el apóstol Santiago, que es la muerte, cuando el alma deja el cuerpo. No, la Biblia está enfocada en hablar de algo que es más trascendental. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, allí nos va a decir que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. La Biblia nos va a enseñar acerca del poder de Dios, que no solamente la vida de fe es para vivir bien aquí en la tierra, para que usted tenga una buena casa, un buen carro, para que usted tenga un buen vestido, para que usted tenga salud, para que tenga una familia bonita, para que tenga muchos amigos. No, la vida de fe no es para que usted tenga un buen trabajo y usted pueda salir a mitad de año y a final de año e irse de vacaciones y comprar y darse el gusto que usted quiera. No, la vida de fe es más allá, nos lleva a ver más allá y nos libra de la trampa de este siglo malo. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? Todo esto te daré, mira la fama, las riquezas, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y todo esto te daré si postrado me sirves. Tener la mente y el poder, teniendo en la mente, en nuestro ser, la palabra de Dios, teniendo en nuestra mente y en nuestro ser el poder, conociendo el poder de Dios, nos libra del presente siglo malo y nos lleva a mirar hacia arriba, hacia el reino de los cielos, a lo eterno, a lo verdadero, a lo que permanece para siempre. Nos evita el peligro de quedar enredados en este mundo, de estar presos, viviendo solamente el día a día, esclavos, 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 sin pensar en la resurrección, sin pensar que Dios nos puso de pie. Acompáñame un momento. ¿Qué es la resurrección? ¿Cuándo inicia? Romanos capítulo 6, versículo 3 dice: Romanos capítulo 6, versículo 23, dice lo siguiente: porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, el resultado del pecado es ¿cuál? La muerte. Mas el regalo, el don, lo que Dios está ofreciendo, ¿qué es? Vida. Vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuándo comienza la resurrección? Cuando usted y yo nos damos cuenta que estamos muertos y nos encontramos con Jesús, y en Jesús que nos da la vida. Es decir, que cuando este cuerpo se deshaga, que se va a manifestar la vida. Es decir, que hoy que se manifiesta en usted la vida.
Y eso es algo que el Señor quiere que usted y yo no olvidemos. La vida en Jesús no comienza cuando nos entierran o cuando nos creman o cuando este cuerpo se deshace. La vida en Jesús comienza hoy. Hoy. Jesús le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. El que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. ¿Cuándo se nace de nuevo? ¿Cuándo ocurre ese cambio, esa transformación? Cuando nos volvemos a poner de pie por el pecado. ¿Qué pasó? Adán fue destituido de la gloria de Dios, pero cuando usted y yo nos encontramos con Jesús, somos puestos de nuevo delante del Padre. Y podemos llamarlo Abba Padre, podemos decirle papito y tener una comunión plena sin ninguna acusación. Es que cuando pensamos en la resurrección es muy importante en la vida de fe. Si usted no cree en la resurrección, ¿para qué vivir una vida de fe? Una vez estaba teniendo una conversación con unos hombres testigos de Jehová y ellos me hablaban acerca de su doctrina, y de todas sus enseñanzas, y llegamos a este punto. Y yo le decía: ¿usted cree que va a resucitar? Digo: no sabemos. Y yo le dije: entonces, ¿para qué porta bien? ¿Para qué viene a enseñarme la palabra? ¿De qué me sirve? Yo le decía: ¿de qué me sirve portarme bien o portarme mal si al final no hay ninguna recompensa? Pero Jesús vino a hablarnos del reino de los cielos. Jesús vino a hablarnos de la casa del Padre. Él dijo: hay un lugar para ustedes, los que me siguen. Hay un lugar para los que creen en mí. Allá en la casa de mi Padre hay un lugar, y yo voy a prepararle lugar a ustedes. Las escrituras hablaban acerca de la resurrección, sí. Moisés habló acerca de la resurrección, sí. Y usted y yo y los que creemos vamos para allá. Vamos para allá. Nuestra vida tiene que trascender de estar en lo físico. Dijo el profeta Isaías: levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Ya no es tiempo de dormir, ya no es tiempo de estar en la misma posición, sino de avanzar en la vida de fe. La paga del pecado es muerte. Por eso, miren, resurrección también significa vencer el pecado. Ya en su vida y en mi vida no gobierna el pecado. Ahora gobierna el que lo venció, Jesús. Jesús venció la muerte. Por eso el diablo no se puede enseñorear de mí. El pecado no se enseñorea de mis pensamientos, no se enseñorea de todos mis sentidos. Ahora el que es Señor de mi vida. Hace un momento lo cantábamos. Le decíamos: tú eres el Rey, tú eres el que gobierna mi mente, tú eres el que gobierna mis emociones, tú eres Jesús, el que gobierna mi comportamiento. Yo te sirvo, tú eres mi Rey. No le estábamos cantando eso al Señor: yo te pertenezco, Jesús, tú eres el Rey, tú eres el que está sentado en el trono, tú venciste y me diste a mí la victoria, tú rompiste las cadenas, tú eres mi Rey. No le estábamos cantando eso al Señor. O solamente usted le estaba diciendo al Señor: tú eres el Rey, sin entender cómo el Señor Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino. Señor, yo no quiero ser gobernado por nadie más. Tú eres mi Rey. Tú eres mi Rey. Tú eres el que me gobiernas. Yo te pertenezco. Yo te sirvo. Tú eres el más alto en mi vida. En Jesús volvemos a estar de nuevo en la presencia de Dios. Acompáñame a Efesios capítulo 2. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Cuándo ocurre la resurrección? La muerte, el pecado nos mató, pero Jesús nos dio vida. Efesios capítulo 2 dice versículo 1: y Él os dio vida. ¿Quién nos dio vida? ¿Quién le dio vida? Mire lo que dice: a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso, cuando conocemos a Jesús y el poder de Dios, no le tenemos miedo a la muerte, porque la muerte no nos puede retener, porque la muerte no puede actuar en nosotros. En nosotros opera Cristo, opera la vida, opera la luz, opera la verdad. Jesús, allá en el Evangelio de Juan, Jesús les dijo, Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieran,
A los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso nuestro anhelo es encontrarnos con nuestro Padre, que Él nos reciba en su casa, en su seno. Ese es nuestro anhelo, vivir para Él mientras que estamos aquí en la tierra, vivir para Él anhelando ese encuentro glorioso en el reino de los cielos. En nosotros opera la resurrección, opera la vida. Somos nuevas criaturas, lo viejo que va atrás. Esa es la realidad de la iglesia. Si usted ha creído en Jesús, usted lo ha recibido, ¿qué está operando? La vida, la vida. Por eso si en mí no está sucediendo esto, yo debo examinarme, porque estoy desconociendo las Escrituras y estoy desconociendo que el poder de Dios. Es que la resurrección a veces solamente nos quedamos, por eso es tan importante el discipulado, por eso es tan importante el estudio de la voluntad de Dios, por eso es tan importante tener esa comunión con Dios. Los animo, vengan y aprendamos todos juntos. ¿Por qué? Porque ahí vamos a entender que la resurrección no es una palabra si usted un día se va a levantar de entre los muertos. No, la resurrección, ¿sabe qué significa? Que cuando Jesús, que ahora estamos en Cristo, y que Cristo estaba muriendo por todos los pecadores, y que Él fue juzgado por los pecados y murió por los pecados, y con su muerte, cuando el Padre lo resucita, no es que Dios diga, ay no, yo no le voy a tomar en cuenta ese pecado, todo bien, quedamos bien. No, cuando el Padre lo resucita está diciendo ese pecado fue juzgado y ha sido perdonado, y ahora usted es libre. Usted es libre, porque Jesús ya pagó, la paga del pecado es muerte, y Jesús murió. Y el Padre le dio, lo resucitó para que usted y yo tengamos esa vida eterna. Y mire lo que sigue diciendo, ahora acompáñeme. Somos nuevas criaturas. Juan capítulo 5, Evangelio de Juan capítulo 5, 28 y 29. La Biblia hablaba acerca de la resurrección, claro que sí. Juan, Evangelio de Juan capítulo 5. El pecado no se puede enseñorear de nosotros, no puede ser nuestro Señor. Juan capítulo 5, versículo 28 y 29, dice así. Si usted le puede acompañarme a leer, sería muy bueno. No os maravilléis de esto. Vendrá muy bien, gracias. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Va a haber resurrección? Sí. ¿Para quiénes? Para todos. ¿Cuál es la diferencia? Que Jesús habló, Dios habló a través de su Hijo. Dios habló de muchas veces y de muchas maneras a los padres, a nosotros y a los que vendrán. Pero nos habló a través de su Hijo. Y dice que oirán la voz. Y entonces los que creen, los que hicieron lo bueno, saldrán ¿a qué? A resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo, ¿qué es hacer lo malo? ¿No madrugar a orar? Claro, eso es malísimo. O no orar es malísimo. ¿Qué es hacer lo malo? ¿Saben qué es hacer lo malo? Unos versículos anteriores. Dice, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es? ¿Qué es hacer lo bueno y qué es hacer lo malo? Hacer lo bueno es escuchar la palabra de Dios y creerla. Eso es lo bueno y saldremos a resurrección de vida. Pero si es usted o yo escucho la palabra de Dios y no la creo, cuando me levante, ¿a dónde voy a ir? A resurrección de muerte, separado eternamente de Dios, alejado de Él, de su poder, de su palabra. Acompáñeme a Daniel capítulo 12, versículo 2. Ellos, miren, estos saduceos
su pensamiento estaba en que no había resurrección, no había nada espiritual, solamente viva y haga y ya. Preocúpese por tener una posición aquí en la tierra. Pero en el Antiguo Testamento está diciendo, nos está hablando acerca de la resurrección. Resucitar es ponerse de pie. Que en este año 2025 usted y yo estemos parados en la fe. Que no desconozcamos las Escrituras ni el poder de Dios. Dice Daniel 12:2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hacer lo bueno, hacer el bien, o hacer lo malo y hacer el mal. La muerte. Usted, cuando el Señor hable, cuando el Señor vuelva y nos resucite, ¿dónde va a estar? En la vida. Usted se levantará orgulloso, contento por estar en la presencia de Dios. Y dice allá en Mateo capítulo 22, dice en la resurrección, Dios, miren, escuchen esto, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, Él se paró y le dijo a Marta y a María, les dijo, ¿crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Que Jesús es la resurrección. Usted está en Jesús, usted tiene la resurrección, usted tiene la vida. ¿De verdad lo cree? Pues entonces no andamos como los muertos, no callamos como los muertos, sino que ahora se manifiesta en nosotros el poder de Dios, el reino de los cielos. Porque en ese versículo Jesús les está hablando de Moisés. Y cuando Dios le habla a Moisés, no les dice, yo era el padre de Abraham, yo era el padre de Isaac, yo era el Dios de Abraham, yo era el Dios de Isaac, yo era el Dios de Jacob. No, porque para Él ellos están vivos. Porque todo aquel que cree tiene la vida, el que no cree tiene la muerte, no tiene la vida. Y no puede esperar algo diferente a lo que ha decidido recibir. Dios es Dios de vivos. Por eso las personas que mueren en la fe, ¿cómo están? Vivos. Para Dios están vivos. Ahora acompáñeme para terminar al último libro de la Biblia, al que a muchos les da miedo. A Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5. Pero Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y mientras que usted lo lee, quiero que pensemos en este momento. La iglesia tiene la vida. Jesús le dio la vida. Jesús la limpió de sus pecados. Jesús le dio todo. Le dio la entrada al reino de los cielos. Dos elementos nos llevan a extraviar el camino y a ir en el camino que aunque al hombre le parezca derecho, su fin es camino de muerte. Ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Dios es poderoso. Para Dios nada es imposible. En ese mismo capítulo 11 de Juan, Jesús le dice a Marta y a María, le dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Pero es que está muerto y huele a feo. El muerto huele a feo. No le va a decir que huele a su hermano, ¿no? Sino huele a usted, a que huele. Porque para Dios o olemos a vida, o olemos a muerte. O estamos vivos o estamos muertos, pero no hay término medio. Y aquí en Apocalipsis capítulo 5, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Y yo quiero que preste atención a lo que está sucediendo. Hay un silencio en el cielo.
Hay un momento especial en el reino de los cielos. Juan lo está observando. Dice, luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz, ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? ¿Quién es digno? El ángel gritaba, ¿quién es digno? Usted puede levantar la mano y decir, yo lo abro. ¿Sí? ¿Usted era comedido? No era digno. Y dice, miren lo que sucedió. Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. Nadie. Por eso cuando usted y yo le cantamos digno, es que no hay nadie como Él. Por eso nuestra entrada al cielo no se puede lograr por nuestras obras. El Salmo 49 lo decía. El precio es muy alto y nadie puede pagarlo. Y dice que buscaron a alguien digno. ¿En dónde lo buscaron? En el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Y no lo encontraron. Y ese rollo tenía que abrirse, pero solo una persona podía hacerlo. Y miren lo que sigue diciendo. Pero nada, versículo 4, entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Versículo 5. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar. Deja de llorar. Miren, cuando usted y yo recibimos la palabra del Señor, eso transforma todo. Y ahora nuestra esperanza no es mi emoción. Ahora mi fe, mi esperanza está puesta, mis sentimientos en Él. En el que hizo los cielos y la tierra. El que fue resucitado por el Padre y ahora vive por los siglos de los siglos. En Él está puesta mi esperanza. Por eso la fe supera la emoción. La fe nos hace estar firmes y avanzar. Y entonces dice, deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes, y en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Él pasó adelante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Llega el Cordero de Dios, aquel que fue inmolado. ¿Quién es ese Cordero de Dios? Jesús. Juan vio a Jesús, dijo, miren el Cordero de Dios que va a ser inmolado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es resurrección. Y dice que ese Cordero llegó delante del Padre y apenas tomó el rollo, los 24 ancianos y todo lo que estaba en el cielo, ¿qué hizo? Se postró, se arrodillaron, se tiraron al suelo, porque Él es el digno. Él es el digno, Jesús es el digno. Y dice, cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Eso es resurrección. Jesús ya pagó, usted no tiene que pagar por los pecados. Jesús ya pagó y nos dio la libertad. Él pagó delante del Padre, Él le pagó lo que decía la ley, Él cumplió.
Y Él es el digno porque con su sangre nos redimió. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida. Esa es la realidad de la iglesia. Vivimos en la resurrección, vivimos en el poder de Dios, conociendo las palabras del Señor, viviendo por su palabra. Él es el digno y cada vez que meditamos en su palabra nos lleva a que, haz que miren como yo soy. Hacer engrandecer el corazón del hombre, no. ¿Sabe a qué nos lleva? A postrarnos y decir, solo tú eres digno. Si yo hoy estoy aquí no es por mí, es por ti. Cuando dentro de un momento vamos a tomar la cena, y cuando usted toma la cena, ¿sabe qué le está diciendo? Gracias, tú eres digno. Se está postrando, porque usted no podía entrar a la cena, usted no podría entrar a la fiesta, porque no había sido invitado. Usted no podía entrar a las bodas del rey, porque no tenía el vestido, pero el rey lo mandó a llamar y le dio el vestido y lo sentó. Cuando ahorita tomemos la cena le vamos a decir, Señor, solo tú eres digno. Por mis propias obras yo no puedo hacer esto, pero tú lo hiciste. Por eso es que el apóstol Pablo recuerda a la iglesia y la palabra nos recuerda cómo vamos a vivir en el pecado. Porque si el Señor ya nos rescató de ese lugar, ¿cómo vamos a vivir en esa misma condición? Dice, y pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Ahí estamos ustedes, ahí está usted y estoy yo. Y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles, de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro, digno es el Cordero que fue sacrificado, de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces oía toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar que cantaban, bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.